Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días tengan todos. Quien les habla es Floralicia Anzola, haciendo hoy el quite a César Miguel Rondón, que se encuentra, como ustedes saben, superando y recuperándose muy pronto del COVID-19. Hoy estamos aquí, hoy 15 de agosto, estamos aquí en la compañía de todo nuestro equipo y ustedes pueden sintonizarnos por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos pueden escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular o por www.exitos107.com. Allí también puede vernos y los saludamos desde aquí. En Conexión Radio es una producción para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Hola, Laura. Con Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, en la edición y montaje Jesús Carreño y en los controles Daniel Patiño. Hola, Daniel. Buenos días, Flor, equipo y a todos nuestros oyentes. Y ante el micrófono, como dije antes, pues Floralicia Anzola. Así que vamos de lleno ya con nuestro programa el día de hoy, 15 de agosto del 2023. En el Santoral estamos hablando de la Asunción de María o Asunción de la Virgen, que es la creencia de acuerdo con la tradición y doctrina de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes, como los anglicanos, que la Virgen María, la Madre de Jesucristo, cumplido el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No debe confundirse con la ascensión, que en realidad hace referencia al propio Jesucristo. También hoy es el día de la festividad de la Virgen de la Consolación de Tariba. Dentro de la cosmovisión del pueblo tachirense en Venezuela hay dos patronos, cada uno con su propia historia: el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de la Consolación de Tariba. Ambos celebran su festividad en el mes de agosto. Particularmente, la historia de la advocación mariana se remonta al año 1560, donde dos sacerdotes agustinos llegaron a esta población. Estos dos sacerdotes provenían del Nuevo Reino de Granada. En principio llegaron a la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Venezuela. Es de hacer notar que 40 años más tarde, en el año 1600, inicia la construcción de una capilla para la adoración de la Virgen de la Consolación de Tariba. A partir de esta fecha, la fe, veneración, adoración de la población por su Virgen es una manifestación que va en cada generación. Así que hoy saludamos a todos aquellos que le hacen honor a la Virgen de la Consolación de Tariba. También hoy es el Día Mundial de la Relajación, así que cae perfecto para mí en el día de hoy. Aprender a relajarse pasa por aprender a respirar, y es algo que siempre dejamos de lado. Aunque nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió el Día Mundial de la Relajación, lo cierto es que desde hace algunos años se ha popularizado esta celebración, y el hecho de que caigan las vacaciones de verano de muchas personas lo convierte en el momento ideal del año para mimarnos, aunque sea por un día. También es el Día Mundial del Reiki. El 15 de agosto se celebra este día por ser el aniversario del nacimiento de su descubridor moderno, el sensei Mikao Usui. Es considerado el padre del Reiki porque fue quien redescubrió esta práctica de sanación que usa la energía universal o chi y que viene de época milenaria. El Reiki es una forma de terapia de energía que implica la transferencia de energía curativa a través de las manos. Y bien, a esta hora, cuando son las 9:05 de la mañana, vamos a hablar de cuáles son los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos, como ustedes saben, la noticia de la noche que sorprendió o que era la más esperada por todos es la que se dio en Georgia. Donald Trump y 18 aliados fueron acusados en Georgia por sus esfuerzos para anular su pérdida electoral de 2020 en el estado. Vamos a entrevistar para esto al abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal, Frank Quintero. Después hablaremos sobre este cuarto diálogo del Ejército de Liberación Nacional que se da en Venezuela con el gobierno de Colombia,
Y este cuarto ciclo de diálogos lo vamos a analizar con Diego Arias, analista político colombiano. También tendremos una conversación con Primitivo Olvera, periodista y coordinador de información de la W Radio, sobre algo terrible, y es el descubrimiento por las autoridades mexicanas de decenas de cadáveres desmembrados, embalados y congelados en refrigeradores de casas del crimen organizado en Veracruz, en México. También hablaremos con John Machado, periodista de la redacción de Conectas en Ecuador, sobre el asesinato de Pedro Briones, un dirigente local del partido de Correa en Ecuador. La violencia política se ha hecho de estas elecciones. Después también conversaremos con la doctora Flor Pujol, viróloga del IBIC, jefe del laboratorio de virología molecular de esa institución, sobre esta nueva variante del coronavirus que se conoce como EG5, aunque algunas personas la llaman como ERIS, y es justamente la que tiene César Miguel Rondón, que parece que es muy suave y pasa más rapidito, así creemos y esperamos. Después conversaremos con Joel Arzu, cofundador y director creativo de una aplicación dirigida a los inmigrantes que necesitan poder entender los documentos que se reciben en inglés y llenarlos en español, y al mismo tiempo pues traducir mucho de lo que les dicen cuando pues se encuentran en algunas de estas tareas para poder legalizar su situación. En el foro de hoy vamos a contar con Rosibel González, periodista de sucesos, especialista en delincuencia organizada, y con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela. Con ellos vamos a hablar de un caso que ha estremecido a Venezuela, y se trata del asesinato en el módulo de Barrio Adentro de un médico que no pudo salvar la vida de un paciente, y aparentemente sus familiares le acuchillaron de manera pues espantosa, terrible. Vamos a hablar de la inseguridad que sufren estos médicos y las condiciones en las que laboran. Y bueno, ahora sí, entonces nos vamos a las efemérides, Laurita. ¿No es así? Se me acaba de cerrar la pauta, aquí está. Tranquila. En 1096, un día como hoy, se dio inicio formal de la primera cruzada anunciada por el Papa Urbano II. El 15 de agosto de 1483, en Roma, Italia, el Papa Sixto IV consagra la Capilla Sixtina, que allí fue celebrada la primera misa, fiesta de la Asunción de María, y en esa ceremonia la capilla fue consagrada y dedicada a la misma Virgen. Pero todavía Miguel Ángel no había pintado el techo. El 15 de agosto de 1498, Cristóbal Colón, durante su tercer viaje de exploración, llega nada más y nada menos que a la isla de Margarita. En 1519, un día como hoy, el conquistador español Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. El 15 de agosto de 1537, en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay. En 1620, un 15 de agosto, el Mayflower zarpa de Southampton, Inglaterra, con 102 peregrinos. El 15 de agosto de 1769 nace Napoleón Bonaparte, general francés oriundo de Córcega y emperador de Francia. En 1805, el 15 de agosto, en el Monte Sacro, Roma, el futuro libertador venezolano Simón Bolívar, ante Simón Rodríguez, su antiguo maestro y tutor, jura la libertad de su patria y de toda América. En 1888 nace Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, militar británico que combatió por las causas árabes a principios del siglo XX. El 15 de agosto de 1895 nace Ignacio Anaya García, cocinero mexicano. Es famoso por crear los nachos, comida muy popular en todo el mundo. Por cierto que la historia de él como emprendedor es maravillosa y ha sido motivo de una muy simpática película. En 1912, un 15 de agosto, nace Julia Child, chef, escritora y dicen que hasta espía estadounidense, la misma de la película Julia and Julia con Meryl Streep. En 1914 se inaugura, un día como hoy, oficialmente el Canal de Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial.
El vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancon se inicia con el tráfico a través de este canal. En 1945, el 15 de agosto, se divide la península de Corea. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el fin de la ocupación militar japonesa en Corea y en plena Guerra Fría, la península de Corea es dividida en dos zonas, trazando la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. El 15 de agosto de 1945, Estados Unidos crea entonces la República de Corea, conocida como Corea del Sur, y el 9 de septiembre de 1948 se crea la República Popular Democrática de Corea, conocida hoy como Corea del Norte. En 1947, un 15 de agosto, India logra su independencia del Imperio Británico tras la participación de la India o India Británica, cuando el luchador por su independencia, Jawaharlal Nehru, se juramenta y ocupa el cargo de primer ministro de la India. India actualmente es el país más poblado del mundo, con un aproximado de 1.500 millones de habitantes. Tiene una de las constituciones más largas también del mundo y es uno de los países del planeta que posee arsenal nuclear. En 1950, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen. En 1972, un 15 de agosto, nace Ben Affleck, actor y cineasta estadounidense. Está cumpliendo 51 años y ahora se ha hecho más reconocido porque es la pareja oficial de Jennifer López. Esto va para Barbarita. En 1990, un 15 de agosto, nace Jennifer Lawrence, actriz y productora estadounidense. Hoy está cumpliendo 33 años de edad. En el año 2012, el lanzador venezolano Félix Hernández, jugando para los Marineros de Seattle un 15 de agosto, lanza un juego perfecto contra las Rayas de Tampa Bay. Es el primer venezolano en conseguir un juego perfecto y el número 23 en la historia de las grandes ligas del béisbol. Y creo que nos hace falta algo de música, ¿no es así, Laurita, Daniel? Así que hablemos de esas efemérides musicales. Un día como hoy, 15 de agosto, pero de 1925, nace Oscar Peterson, pianista canadiense de jazz. Vamos a escuchar de él Sea Jam Blues. Como sugiere el título, la pieza sigue una forma de blues de 12 compases en la tonalidad de do mayor. La melodía es bien conocida por ser extremadamente fácil de tocar, con solo 2 notas, sol y do. Escuchemos. Y también un 15 de agosto de 1946 nace Jimmy Webb, cantante, compositor y pianista estadounidense. De él vamos a escuchar Galveston. La grabación de Campbell de la canción, lanzada a principios de 1969, fue percibida por muchos que escucharon atentamente la letra como una canción de protesta contra la guerra de Vietnam, pero Campbell la interpretó con ritmo acelerado. En su video promocional original, Campbell estaba vestido como un soldado con un atuendo de estilo militar. También el 15 de agosto nace Bobby Caldwell, cantante-compositor estadounidense, y de él vamos a escuchar What You Won't Do for Love, ¿qué no harías por amor? Antes de ir a las noticias con las que vamos a seguir en nuestro programa, vamos a escuchar un importante mensaje de César Miguel Rondón. Y ahora en la línea telefónica está Hani Martínez Ward. Buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos cuentas hoy? Claro que sí. Bueno, si usted ha tenido un accidente, recuerde que nos debe llamar desde la escena del accidente. ¿Por qué? La compañía de seguro, usualmente nosotros que negociamos casos todos los días, nos echa en cara cuando un cliente esperó 4, 5, 6, 7 días. Dice, ¿por qué yo tengo que pagar la máxima compensación monetaria cuando el cliente perdió tantos días o esperó tantos días para buscar atención médica, para buscar a un abogado y hacer un reclamo? Si él no se preocupa por salud, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Y lamentablemente eso es una cosa que tenemos que responder con todas las compañías de seguro cuando hacemos las negociaciones al final del caso. Entonces, por eso yo digo, no esperen a que usted a lo mejor dice, voy a ver si me siento mejor, voy a ver si lo resuelvo con ellos.
las compañías de seguro no están de su lado. El único persona que puede pelear por usted y decirle, abocar por sus derechos, decirle cuánto dinero tiene usted para la compensación, cómo puede arreglar su carro y que no pague ni un centavo de su bolsillo, es teniendo un abogado de su lado que pelee esa agresivamente compensación monetaria. Antes de llamar a la abuelita que va a estar tan nerviosa como usted, llame directamente a Hani Martínez Ward. ¿Es así? Exactamente, y los resultados los comprueban. Como yo hablé la semana pasada de un caso de un niño de 7 años que fue directamente al hospital después de un accidente como pasajero y pudimos recobrar $800,000. También una persona que estaba manejando para Uber, que era chofer, nos llamó desde la escena del accidente. Pudimos recuperar $250,000. Y no digo estas compensaciones así por decirlas, porque cada caso es diferente. Cada caso tiene una compensación monetaria diferente dependiendo del daño del carro y de las lesiones. Pero si usted está lesionado y queremos hacer un reclamo, queremos que usted saque la máxima compensación. Los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55. ¿Algo más, Hani? No, exactamente. Quería darle el número 855-365-6755. 855-365-6755. Guárdalo en su teléfono. Usted nunca sabe si lo va a tener que usar o no. También en las redes sociales, Hani Martínez Ward. Hani con J. J-A-N-Y. Hani Martínez Ward. Si usted tiene un accidente, me puede escribir ahí inmediatamente y yo personalmente le voy a estar respondiendo. Hani, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y seguimos aquí. La noticia más relevante es la de el indictment a Donald Trump y 18 aliados que fueron acusados en Georgia el lunes por sus esfuerzos para anular su pérdida electoral de 2020 en el estado. Los fiscales utilizaron un estatuto normalmente asociado con mafiosos para acusar al expresidente, abogados y otros asistentes de una empresa criminal para mantenerlo en el poder. La acusación de casi 100 páginas detalla 41 actos de Trump o sus aliados para deshacer su derrota. Aviones rusos en Alaska, sí señor. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, NORAD en inglés, detectó y siguió este lunes a 4 aviones militares rusos en el espacio aéreo internacional cerca de Alaska, la conocida zona de identificación de la defensa aérea, sin que fueran considerados como una amenaza. En un comunicado, el NORAD apuntó que la operación se desarrolló entre la última hora del domingo y la madrugada del día de ayer. La Agencia Federal Estadounidense para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, indicó este lunes que ha activado un programa de alojamiento temporal para los afectados por los incendios en Hawái, quienes van a poder entrar a hoteles o moteles mientras encuentran una solución a largo plazo y ninguna víctima deberá asumir el pago de esas habitaciones en ese periodo de tiempo. Y felicitamos al nuevo director del Miami Herald y el Nuevo Herald, el nicaragüense Alex Mena, que llegó a Estados Unidos a los 11 años de edad y se convirtió este lunes en el primer director ejecutivo inmigrante de 2 de las principales cabeceras de periódicos del estado de Florida, de Miami Herald y el Nuevo Herald. Este segundo en español, según informaron ambos diarios. Al menos 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos como consecuencia de un choque este lunes entre 2 hidrodeslizadores en un parque natural de Florida, visitado por turistas que quieren entrar en contacto con el hábitat natural de los animales. Esta información la brindó la Guardia Costera estadounidense. Y bien, entonces ya a las 9:23 de la mañana vamos al corte y seguiremos entonces con las noticias de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón.
Sí, vamos a seguir en este momento a las 9:26 de la mañana con la primera entrevista del día, que justamente tiene que ver con la gran noticia, la noticia que está en todos los portales, todos los periódicos del mundo, y es este cuarto indictment a Donald Trump. En el día de ayer, en la noche, Donald Trump y 18 aliados fueron inculpados por sus esfuerzos para anular su pérdida electoral del 2020 en el estado. La acusación de 98 páginas detalla 41 actos de Trump o sus aliados para deshacer su derrota. Esta investigación, dirigida por Fannie T. Willis, fiscal del distrito del condado de Fulton, se centró en 5 patrones de acciones realizadas por Trump o sus aliados. 1. Las llamadas telefónicas que hizo el señor Trump para presionar a los funcionarios estatales a anular el resultado. 2. El acoso de los trabajadores electorales locales por parte de los partidarios de Trump. 3. Las afirmaciones falsas de fraude electoral. 4. Un plan de los aliados de Trump para crear una lista de electores falsos. Y 5. La violación de datos en una oficina electoral en el condado rural de Coffee, Georgia. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de compartir con Frank Quintero Jr., abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal. Muy buenos días, doctor. Doctor Alicia, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Quisiera conocer su apreciación sobre este nuevo indictment al expresidente Trump. Bueno, ayer cuando me entrevistaron, yo dije que no era necesario que la fiscal presentara cargos de RICO, que con un cargo de conspiración era suficiente. ¿Qué hizo esta fiscal? Muy inteligentemente, brillante en mi opinión, ella no presentó cargos de RICO, ¿ok? Ella presentó cargos de conspiración a cometer RICO. Y la diferencia de un punto legal es como el día y la noche. El cargo de RICO sustantivo requiere que la fiscalía pruebe que no solamente un individuo formó parte de este grupo, sino que cada individuo o cada acusado cometió 2 de los actos que el estatuto prohíbe. En una conspiración, esa prueba no es necesaria. Lo único que ella tiene que probar es que hubo una conspiración, un acuerdo a cometer una violación de algún acto dentro del estatuto de RICO y que uno de los acusados cometió 2 o más actos criminales en soporte a esa conspiración. Quiere decir que la cantidad de pruebas que ella va a tener que presentar se reduce porque no se tiene que enfocar en cada individuo cometiendo 2 actos o más de los actos prohibidos dentro del estatuto de RICO. Entonces, doctor Quintero, me gustaría que aprovecháramos el momento para explicarle a la audiencia en qué consiste esta ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes que en sus siglas en inglés, usted muy bien ha dicho, recibe el nombre de RICO. Sí, el estatuto RICO fue diseñado o hecho ley en los años 70 y fue hecho para atacar organizaciones criminales. Los jefes de las organizaciones que, aunque ellos mismos no cometían los actos, mandaban a otras personas a cometer estos actos criminales. Esa fue la intención inicial cuando ese estatuto vino a ser ley, no solamente al nivel federal, sino al nivel estatal. Todos los estados tienen leyes de RICO, ¿ok? Entonces, a través de los años, ese estatuto se ha ido expandiendo y la definición de la palabra enterprise ha sido expandida a ser cualquier tipo de grupo. Puede ser un grupo legal, puede ser, por ejemplo, un grupo de policía, un negocio, mientras que sea un grupo de personas que estén trabajando juntos para cometer los crímenes que están designados dentro del estatuto de RICO, y esos crímenes están enumerados ahí, forma la base del cargo de RICO. Entonces, aparte de eso, tienes también lo que se llama la conspiración a cometer RICO, que es parte del estatuto también, pero no requiere la cantidad de pruebas
que requiere el estatuto sustantivo de RICO. Y la diferencia, como dije, es como el día y la noche en cuestión de la prueba necesaria que el fiscal tiene que presentar. Es por eso, doctor Frank Quintero, recordemos que estamos hablando con el doctor Frank Quintero, quien es abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal. Es por eso que Fani Willis prefiere trabajar el tema o toda esta acusación con los 19 inculpados juntos. ¿Es esa la estrategia que está detrás de esto? Bueno, ella no tiene que llevar a juicio a todo el mundo junto. Eso se puede separar en grupos. Ella tuviera que hacer 3 juicios, ¿me entiendes? Okay. Pero la prueba va a ser la misma. Entonces es más factible llevar a todo el mundo a juicio. Es más trabajo para ella, es más difícil para ella porque se tiene que enfocar en 19 individuos en vez de 2 o 3 grupos y enfocarse en grupos de 4 personas o 5 personas, pero tiene que hacer más juicios, ¿me entiendes? Claro. Hay un punto importante y ya para ir cerrando, doctor, y es el hecho de que esta imputación en Georgia puede traer complicaciones legales adicionales al expresidente Trump. Ya sabemos, se ha insinuado que Trump podría, si llegara a la presidencia de nuevo, proclamar un autoindulto o también nombrar una persona afín al frente del Departamento de Justicia que le diera un carpetazo a las imputaciones federales. Pero en este caso, en el de Georgia, al tratarse de un caso estatal, no podría ser ninguna de las dos cosas. ¿Es así? Bueno, el presidente, ningún presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad para perdonar a nadie que esté convicto de un cargo estatal. La única persona que puede perdonar todos los estados tienen diferentes leyes, pero es o el gobernador del estado o el comité de perdones del estado. Son las únicas 2 entidades que pueden dar un perdón a una condena estatal. Ahora, mi opinión es que más tarde o más temprano alguien va a presentar una demanda para prohibir al presidente correr para presidente bajo el 14, la enmienda 14, ¿me entienden? Que prohíbe ninguna persona que haya tomado un juramento para proteger la Constitución, que haya participado en una insurrección, no puede correr para presidente. Entonces, no se necesita una condena. Y esa enmienda permite que cualquier persona en los Estados Unidos presente una demanda. Y muchos profesores de leyes conservadores han escrito sobre este tema. Más tarde o más temprano, mi opinión, alguien va a presentar una demanda para prohibir que Donald Trump corra para presidente bajo el 14 enmienda. Muchísimas gracias, doctor Frank Quintero, quien, como hemos dicho, es abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal, por su participación esta mañana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Y seguimos nosotros. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. El Parlamento Europeo condena enérgicamente la decisión arbitraria e inconstitucional del régimen venezolano de impedir que figuras de la oposición política como María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles y Freddy Superlano se presenten a las elecciones de 2024, una papeleta que podría haber constituido un punto de inflexión hacia el retorno a la democracia en el país. Los eurodiputados deploran la injerencia descarada del gobierno del líder autoritario Nicolás Maduro en el proceso electoral y las graves restricciones actuales al derecho de los venezolanos a elegir a sus representantes políticos. La decisión fue adoptada por 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones. El gobierno de Nicolás Maduro apeló este lunes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que el pasado 27 de junio autorizó reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño. ¿Seguimos?
La candidata a las primarias, Delsa Solórzano, respondió este lunes a la propuesta realizada por el gobierno de Nicolás Maduro de protección tras haber recibido amenazas de muerte. Dijo, Nicolás Maduro, Tarek William Saab y otros voceros del régimen han expresado que van a abrir una investigación por las recientes amenazas de muerte que he recibido y que quieren poner a nuestra disposición el sistema de seguridad del Estado para cuidarnos. ¿Por qué el día que nos agredieron en Vargas, dice Delsa, y denunciamos que personas del PSUV eran los responsables, no abrieron una investigación? ¿Por qué las agresiones que sufren los otros precandidatos presidenciales, como María Corina Machado, no se investigan? El gobernador de Trujillo hizo una fuerte amenaza contra ella y no se abrió una investigación. ¿Por qué no se abrió una investigación por las agresiones que ha sufrido Enrique Capriles? Simplemente porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Eso nos dijo Delsa Solórzano. Y a esta hora seguimos con las noticias. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Un dirigente político del correísmo fue asesinado en las últimas horas en Ecuador. Se trata de Pedro Briones, un líder del partido político de la agrupación Revolución Ciudadana, después del reciente asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y otro ataque registrado a una candidata presidencial. Todos los hechos conocidos en la última semana, cuando faltan apenas días para que se den las elecciones. Colombia, las delegaciones de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional abrieron este lunes en Caracas su cuarto ciclo de negociaciones, en el que esperan desarrollar acuerdos suscritos recientemente, entre ellos el cese al fuego de 180 días que empezó a regir el 3 de agosto. Durante el acto de apertura, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, reiteró que hay una convicción por lograr una solución política del conflicto luego de 70 años de enfrentamientos y ratificó la disposición de la guerrilla para seguir desarrollando este proceso de paz. Señaló que esta negociación siempre ha tenido oponentes y se refirió a ellos como adversarios del proceso de paz en Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que las negociaciones que se hagan en el país con grupos armados deben partir del cese de hostilidades contra civiles, luego de visitar el departamento del Cauca, donde se ha recrudecido la violencia de la principal disidencia de las FARC con las que el gobierno busca iniciar un diálogo. Específicamente, Petro se refiere a el secuestro, el confinamiento, la extorsión y la masacre y muerte de líderes sociales. Autoridades mexicanas, según EFE, reportaron este lunes el hallazgo de docenas de cadáveres desmembrados, embalados y congelados en refrigeradores de casas del crimen organizado en Veracruz, estado del oriente del país que vive una ola de violencia por bandas de delincuencia. ¿Seguimos? Este martes se juramentará a Santiago Peña y Pedro Aliana como presidente y vicepresidente de la República del Paraguay, respectivamente. Van a estar presentes el rey Felipe de España y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Chile, Gabriel Boric y Uruguay, Luis Lacalle Pou. En Perú, los obispos del Perú, reunidos en la Conferencia Episcopal Peruana, rechazaron el aborto terapéutico a una niña de 11 años embarazada por la violación de su padrastro. Esto al considerarlo un acto de injusticia y vulneración del derecho a la vida. Además, solicitaron no someter a la menor a ese procedimiento y que se persiga al violador. ¡Qué impresionante! Una niña de 11 años sometida a un parto de un violador. ¿Dónde está la dignidad de la víctima? Caos financiero en Argentina. ¿Es efecto Milei? Tras la jornada electoral de este domingo, Argentina inició la semana con turbulencia financiera luego de que el Banco Central anunciara una devaluación del tipo de cambio oficial y un alza en las tasas de interés. Y bien, vamos a un corte de la estación y al regreso seguimos con las noticias no vamos con las entrevistas, me está diciendo Laurita, que tenemos a continuación. Ya venimos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Y bien, vamos hoy a esta hora, cuando son las 9:44 de la mañana, al foro que lo vamos a dedicar al tema de la inseguridad de los médicos en Venezuela, que llegó a un punto de inflexión bastante fuerte con la muerte, el asesinato de un médico dentro de un módulo de Barrio Adentro en Catia, por familiares aparentemente de un paciente que no pudo salvar. Vamos a hablar con Rosibel González, periodista de sucesos, especialista en delincuencia organizada. Rosibel, buenos días. Así es, muy buenos días. De verdad agradecida por esta invitación y sí, como bien lo acabas de decir, pues la situación de inseguridad se incrementa, se rompen los estándares o quizás las premisas que se tenían de que era debido a la pandemia y todo el boom de que, bueno, sí, los delitos se cometían en las casas. No, el delito nunca ha disminuido, el homicidio nunca ha disminuido y eso es un tema para precisar en este momento. Sí, para acompañar a Rosibel, gracias Rosibel, vamos a contar con las palabras de Douglas León Natera, médico cirujano y urólogo, presidente de la Federación Médica de Venezuela. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación, completamente a la orden para conversar sobre este tema tan álgido que es la inseguridad en los hospitales, en los ambulatorios y el hecho de que en estos centros no hay absolutamente nada con qué trabajar y con qué brindar salud al pueblo de Venezuela. Muy bien, doctor. Vamos a comenzar entonces a conocer un poco más sobre el caso y le doy la palabra a Rosibel González, periodista de sucesos, para que nos dé el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Así es, la mañana del viernes fuimos notificados a través de residentes de la localidad, específicamente en el bloque 2 de Lomas de Urdaneta, un sector popular al oeste del municipio Libertador. En este bloque, y los llamamos bloques porque de acuerdo a la estructura son similares a los del 23 de enero, por eso no se llama edificio ni es una urbanización, como solemos llamar en otras localidades. En este bloque 2 funciona un módulo Barrio Adentro 1. Recordemos que cuando se iniciaron, se comenzaron las construcciones de estos módulos, se decía que era para atención primaria. Este módulo se llama Negro Primero, tiene años instalado en el bloque 2 y atiende a las comunidades o residentes de esa zona y sectores aledaños. Bien, alertados por esa comunidad, supimos del hallazgo de un cadáver dentro del módulo en el piso 2, es decir, donde se instalan las habitaciones de este centro asistencial. Bien, esta persona se conoció más adelante que era un médico venezolano. Al principio pensamos que era un médico cubano, pero no, se trataba de un médico venezolano de 28 años de edad, de nombre Silvino Antonio Valladares. Era un médico que iba a cumplir un año instalado en ese consultorio de asistencia popular. La víctima recibió 8 puñaladas. El arma fue encontrada en la escena del suceso. Dios. Bien, nosotros acudimos y esa fue la primera impresión de esa nota. Wow. Y la hipótesis que se maneja sobre familiares de un paciente que pudieran haber estado involucrados en el hecho, ¿no puedes corroborarla? No, totalmente falso. A partir de la notificación sobre ese suceso, cuando dimos su publicación a través del portal de Crímenes sin Castigo de Javier Ignacio Mallorca y particularmente en mis redes de sucesos, dimos a conocer que la primera impresión preliminar apuntaba al móvil del robo. Las investigaciones posteriores determinaron, por ejemplo, el día de ayer, que también acudí a la zona, determinaron otra situación y otras características de interés criminalístico. Esa primera versión, que como bien acabas de mencionar, queda desmentida por la policía científica, aunque no de manera oficial, porque recordemos que en la fuente de sucesos todo lo tenemos que manejar con fuentes aliadas al organismo detectivesco o impresiones que uno pueda ir recabando con el resto de las policías, porque son cuerpos aliados, ¿no? Sin embargo, la investigación preliminar y principal le compete a la policía científica. Buenísimo, vamos a darle la palabra a Douglas León Natera, médico cirujano y presidente de la Federación Médica de Venezuela. Esto deja en evidencia una vez más, doctor, como usted muy bien lo decía al principio en su saludo, la situación terrible en la que se encuentran los centros de salud y los ambulatorios en Venezuela.
y lo que eso representa para los médicos a la hora de hacer su labor. Me gustaría escucharlo. Una inseguridad permanente dentro de los hospitales y ambulatorios, y esta violencia que vemos dentro de ellos muchas veces es auspiciada por los propios directores, el gobierno en particular, porque dicen que los hospitales están totalmente abastecidos, que están dotados, que tienen todos los medicamentos, los insumos, etcétera, etcétera. Resulta que en ellos no hay absolutamente nada con que resolverle los problemas a los pacientes, al punto de que el 90-95% de estos insumos tienen que ser comprados por los usuarios, por los vecinos, por los familiares, para que se les pueda resolver el problema dentro de estos ambulatorios. Y hablando de los módulos barrio adentro, el 80% de estos módulos barrio adentro están cerrados, estaban abandonados, están habitados por otras personas, indigentes, etcétera, y desafortunadamente no cumplen la labor para que supuestamente fueron habilitados en el momento de la promoción, la construcción y la gran inversión que hizo el gobierno, el Estado, con plata de los venezolanos, para supuestamente resolver los problemas de salud, cosa que no ha sido así. Ahora, lo que sucedió el día lunes, el día viernes pasado, nos llama poderosamente la atención, porque recibimos comunicación, recibimos varias llamadas el día sábado sobre este señor llamado Silvino Antonio Valladares, que encontraron muerto en el módulo de Barrio Adentro, en las lomas de Urdaneta, y desafortunadamente para nosotros y quizás para el propio fallecido, no aparece en las listas, en las nóminas, en nuestros archivos de la Federación Médica, el nombre de ninguna persona llamada Silvino Antonio Valladares como médico. No obstante, no ponemos la duda como tal, toda vez que comunicó la filial de la Sociedad de Pediatría del Estado de Aragua algo importante sobre la muerte y la crítica por el hecho de la inseguridad y la falta de insumos, y también lo hizo un colegio de médicos del centro de Venezuela, también otra sociedad como la Sociedad de Neurología. Sin embargo, nosotros responsablemente tenemos que decir que el señor Silvino Antonio Valladares, de 28 años de edad, que solo conocemos la foto de una persona con una bata médico y una corbata, muy delgado por cierto, joven, lamentable, por demás no está de más decirlo, una fatalidad como esta, y la forma como lo que aparentemente lo encontraron, digamos que apuñalado 8, no sé cuántas veces, y eso es algo que vemos con alguna frecuencia, que se había calmado, pero también lo vimos en una oportunidad más o menos con las mismas características en el Hospital Victorino Santaella hace unos 8 años, con una doctora que apareció degollada, y resulta que ella, siendo diestra, el corte era de derecha a izquierda, Dios. No de izquierda a derecha. Entonces se determinó que era ella misma. Entonces vemos que hay cosas que suceden dentro de los hospitales que son, digamos que, declaradas o reseñadas de alguna manera, y las versiones de las personas que han visto los acontecimientos son otras. Esto nos llama poderosamente la atención, que es en un módulo barrio adentro, claro, en un módulo en donde la parte de abajo es para atención médica y la parte alta, esos son módulos de 80 metros, 40 abajo y 40 arriba, y la parte de arriba es donde están la parte de la residencia, donde reposan los supuestos médicos en el caso de los cubanos. Y en este caso, pues, si es médico, era el doctor que le correspondía estar allí. Que pudiera estar allí. Entonces, realmente lo que se ve es la gran inseguridad que tenemos no solamente en los módulos barrio adentro que están abandonados, sino en los hospitales. Hay 302 hospitales en Venezuela, y los hospitales son toda una copia del carbón, sin insumos, sin medicamentos, sin vigilancia, sin seguridad, con una agresión permanente en todo aquel que ande con una bata blanca dentro del hospital. Es una tragedia, doctor, y según la encuesta nacional de hospitales elaborada por la ONG Médicos por la Salud, en el boletín del 2022, el 59% de los hospitales del país de Venezuela se registraron hechos de violencia contra el personal de salud por parte de familiares de pacientes.
Además, según el informe, el 41% de las instalaciones sanitarias sufrieron robos y hurtos. Y no es solamente la inseguridad para los médicos, que ya de por sí tienen que enfrentarse a la dificultad de trabajar sin insumos y sin recursos, sino la inseguridad también para aquellos que acuden a buscar allí una solución a su problema de salud. ¿No es así, doctor? Sí, efectivamente, según lo que nosotros vemos en los hospitales, dicho e informado por los médicos y el equipo de salud que trabaja o trabajamos en conjunto, solo tienen el 3% de insumos estos hospitales, y la inseguridad es bestial, toda vez que no hay vigilancia en lo absoluto. En otros tiempos, yo recuerdo cuando yo hacía posgrado, había vigilancia de 5 órganos de seguridad del Estado: de tránsito, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Regional y la vigilancia propia del hospital. Estamos hablando del Hospital Pérez Carreño, donde yo hice posgrado de urología, y en la de pediatría también era igual, que eran el JM de los Ríos en Bernardino. En todos los hospitales habían 5 o 6 órganos de seguridad para vigilar las propiedades del hospital, y también vigilar lo que sucedía alrededor de la emergencia y la parte interna de este hospital. Ahora una tragedia, no contar con eso. Todo lo contrario. Una tragedia. Si ves un policía dentro del hospital, corre, porque es el primero que hay que tenerle miedo. Entonces, es absurdo lo que está pasando en Venezuela, no solamente en el sector salud, en todas partes, en PDVSA en general, pero particularmente salud. Estamos sufriendo la embestida de Lampa desde hace por lo menos 23 años, cuando comenzaron a atacarnos desde la más alta esfera del gobierno al sector médico. Sí, gracias al doctor Douglas León Natera. Quiero hacerte una pregunta, Rosibel. Escuchaste lo que acaba de decir el doctor, Sí. y en relación a esta duda de que sea realmente un médico. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, la comunidad lo identificó como tal. Ciertamente, como dice el doctor Natera, es un muchacho muy joven, era de contextura delgada, no era de la capital. Él se graduó se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, y realizaba también consultas no solo en ese módulo, sino aparentemente en los Flores de Katia, sectores de Katia específicamente. La comunidad lo identificó como tal. Bien es cierto, como dice el doctor, a quienes asignan a esos módulos inicialmente siempre eran médicos cubanos. La pregunta también que nos hacíamos como periodistas ante este hecho era por qué un médico venezolano estaba instalado allí. De hecho, vivía en el módulo. No sabemos si fue que el módulo se le prestó como residencia. Oh, Dios. Y lo que decía la comunidad en ese momento es que él atendía como consultas primarias, es decir, tensión, algún récipe ante una gripe, un dolor de cabeza, situaciones como estas, ¿no? Ya será, pues, como dice el doctor, si hay una base de datos donde no lo tienen registrado, eso es un tema que hasta yo como periodista apuntaría y precisara. Ya después conversaría con el doctor Natera y precisara sobre ese punto, que me parece súper importante. Muy importante, sí. Porque también agrega otro elemento a la investigación. Por supuesto. Entonces, exacto. Ahora, lo de las pruebas de interés criminalístico, como bien decías anteriormente, de que era un familiar que porque no lo quiso atender y no sé qué, eso queda descartado. Te lo quiero aclarar, porque fueron muchas redes sociales y muchos portales emergentes de estos de Instagram que replicaron la información de forma errada. Claro. Voy a indicar lo siguiente. Las pruebas de interés criminalístico se encontraron en la escena. El arma con que fue cometido el hecho quedó en el baño. La ropa, hay una ropa del presunto agresor o el sujeto atacante que quedó también en el baño. Es decir, al sujeto le dio tiempo de bañarse después de cometer el crimen. Dios. El cuerpo quedó tendido en el piso, pero en la cama quedaron rastros de sangre. Entonces, estos elementos fueron recabados porque el mismo día viernes, y uno los conoció después de forma extraoficial, porque te repito, el viernes se emitió una información preliminar del hecho. Claro. Ya los días siguientes, como por ejemplo el día de ayer, precisamos con mucha más, quizás mucha más eficacia de parte de nosotros los periodistas de sucesos, y quienes estamos pues especializados en esto, consultar directamente las fuentes, como te dije, de forma extraoficial. Claro. ¿Qué se consiguió allí? Que nos permita a nosotros precisar exactamente qué ocurrió.
Porque fíjate bien, ese sector está, digamos, poblado de algunos indigentes, sí. Personas en situación de calle, consumidores de sustancias ilegales, también microtráfico y todo esto, ¿no? Porque conozco muy bien la zona. Ahora bien, entre esta premisa que maneja la policía científica es que al parecer este médico ayudaba a personas en esta situación. Posiblemente, fíjate, la puerta o la entrada del módulo nunca fue forzada, por lo que llevado por la confianza, el médico le abrió la puerta entonces a esta persona o a estas personas, no sabemos si fue uno o fueron dos, la policía maneja uno, pero esto quiero aclararlo, no tengo, o sea, ese alcance para precisar cuántas personas actuaron en el hecho. Sin embargo, bueno, estas pruebas están allí, si es médico o no, de verdad que me interesaría muchísimo ahondar en este detalle. Y afianzando un poco lo que dice el doctor Natera sobre la inseguridad, sí, vemos muchos videos de usuarios en hospitales de la capital, sobre todo el Domingo Luciani, donde es un hospital tipo 4 que recibe muchísimos heridos, muchísimas personas que lamentablemente ingresan apenas en las puertas de las emergencias, no hay insumos, no hay atención inmediata porque los médicos no pueden con la cantidad de personas heridas, cadáveres que son ingresados y después trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Así es. Oye, muchísimas gracias, Rosibel González, periodista de sucesos, especialista en delincuencia organizada. Y para cerrar, me gustaría preguntarle al doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica, ¿no habrá entonces un pronunciamiento por parte de la Federación? Mira, realmente lamentamos informarlo, no podemos dar una parte de esa naturaleza porque no nos consta, solo tenemos algunas informaciones muy, digamos que al voleo, sobre de que sea médico vamos a decir, el colega allí vestido de blanco, pero fíjate lo que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, el director del hospital Gervasio Vera Custodio de Upata, que tuvo más de año y medio dirigiendo el hospital y era el jefe de terapia, era el jefe del plan COVID, resulta que no era médico y era avalado por la Dirección de Salud Regional y por la alcaldesa del municipio Piar del estado de Bolívar. Claro. Entonces hay cosas que investigar. nos llaman poderosamente la atención y hay que estar seguros. Termino de recibir una llamada del Colegio Médico del estado Aragua, donde le informaron que los de la filial de pediatría de Aragua se basaron fue en la información de prensa para decir que el colega, la información que ellos reseñaron en un comunicado. Entonces, ves que de pronto las personas se confían en una información, no buscan la veracidad de la misma, y allí es donde la Federación Médica se cuida muchísimo de que cuando vamos a dar una información estamos seguros en el 99.9% de esta certeza, y no nos gustaría caer en el error de repente dar una información diciendo que el colega que no es colega, que sí es colega, o tal y qué sé yo. Estamos de acuerdo, doctor. Estamos esperando, incluso nota del Colegio Médico del Estado Falcón, que es donde está la Universidad Experimental Rómulo Gallego, el Colegio Médico de Portuguesa, donde supuestamente él es natural de Portuguesa, el señor Valladares. Entonces, bueno, toda esa información sin correspondernos a nosotros, estamos indagando para poder dar una información veraz, clara y que no tenga lugar a duda de parte de lo que diga la Federación Médica, y las personas a nivel nacional puedan leerlo con la seguridad de que la Federación Médica, como siempre, dice la verdad. Muchísimas gracias a ambos, Rosibel González, periodista de sucesos, y el doctor Douglas León Natera, médico cirujano y urólogo, presidente de la Federación Médica de Venezuela. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Vamos en la próxima parte a la entrevista que haremos con Diego Arias, analista político colombiano, sobre el diálogo, la reanudación del diálogo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Ya venimos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y bien, ahora vamos hasta Colombia, vamos a Bogotá a entrevistar a Diego Arias, analista político colombiano, sobre esta reanudación del diálogo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Colombia el día de ayer en Caracas, Venezuela.
Buenos días, Diego. Buen día, un saludo para ti y para todo el equipo y con el mejor de los deseos para la salud de César Miguel. Sí, va recuperándose rápidamente. Pronto lo tendremos junto a ustedes. La primera pregunta tiene que ver justamente con un señalamiento que hizo el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, quien reiteró varias veces que este esfuerzo de paz se veía empañado por oponentes, por adversarios del proceso de paz que persisten en Colombia. Y también a eso se refirió la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, de los enemigos del proceso de paz. ¿A quiénes señala o pretende señalar Pablo Beltrán? Muy seguramente lo que señala el jefe del equipo negociador del ELN con el gobierno nacional es en relación a una denuncia que ha hecho el fiscal general de la Nación, en el sentido de que miembros de ese grupo, que además hay que aclarar que lo refiere como mandos medios, desde Venezuela o cerca de la frontera de Venezuela habían estado en los preparativos de un atentado contra él, contra el fiscal Barbosa y eventualmente contra una dirigente política que es esposa además de uno de los miembros del equipo negociador. Ella llama María Fernanda Cabal, senadora de la República, y del comandante del ejército en retiro, el general, Zapateiro. El señor fiscal hizo público la existencia de ese plan, pero, en medios del gobierno y del propio del ELN, no solo se ha subestimado, sino criticado esa postura del fiscal, porque parece estar claro que no tiene nada que ver con un plan que se haya fraguado ahora o en el contexto de este cese al fuego que ya, ha iniciado, sino muy seguramente en el contexto de planes que todas las guerrillas hacen pues para atentar contra figuras públicas. Así es. Y la importancia que le ha querido dar, la relevancia que le ha querido dar, que no es poco el tema de que una guerrilla quiera atentar contra la figura de uno de los poderes públicos, se ha tomado esa importancia que le da el fiscal como una especie de un intento de producir ruido y de sabotear o de menoscabar la confianza en este proceso de paz con el ELN. Te pregunto, Diego, ¿qué expectativas reales existen de que este cuarto ciclo de diálogos conduzca a un acuerdo definitivo de paz? Pues este cuarto yo le atribuyo una enorme importancia porque lo que se ha abierto después del cese al fuego es un proceso que llama de participación de la sociedad civil. Ese es un proceso que, es el centro, medular de esa negociación. Los aportes de la sociedad civil en términos de las propuestas de reforma y transformaciones que quieren, hacerse para cambiar, a Colombia, y ese proceso termina en mayo del 2025. Si uno pensara que esa agenda de negociación con el ELN es lineal, pues los tiempos no darían para poder ni siquiera haber llegado a la mitad mientras dure el gobierno del presidente Gustavo Petro, de manera que el gran desafío que tiene la mesa en Caracas, en mi opinión, son dos. Uno, avanzar hacia ya no solo el cese al fuego, sino también de hostilidades, porque el cese al fuego es solo en relación con acciones con la fuerza pública, pero quedan por fuera, no están prohibidas otro tipo de acciones que uno puede llamar hostilidades. Entonces es avanzar en el cese al fuego, pero también de hostilidades. Y el otro punto, avanzar en los otros temas de la agenda, porque no se puede esperar hasta mayo del 2025 para poder avanzar, de manera que sea dentro de este gobierno, dentro de este periodo que termina en 2026 del presidente Gustavo Petro, que eventualmente se pueda, acordar los términos de una paz pactada con ese grupo. Muchísimas gracias, Diego Arias, analista político colombiano. Muchísimas gracias. Un gusto siempre. Gracias. Y seguimos entonces, ahora nos vamos a Ciudad de México, vamos a hacer contacto con Primitivo Olvera, periodista coordinador de información de W Radio. Buenos días, Primitivo, ¿cómo estás? Flor Alicia, muy bien, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Claro que sí, igualmente. Autoridades mexicanas, Primitivo, reportaron este lunes el hallazgo de docenas de cadáveres desmembrados, embalados y congelados en refrigeradores en una zona del crimen organizado de Veracruz, estado oriente del país. Cuéntanos, ¿qué sabes de este hecho tan dantesco? Los hallazgos se realizaron el fin de semana en dos casas de seguridad de la zona de Poza Rica, bien lo dices, están ubicada en el estado de Veracruz, un estado
que pues tiene costa, que está en la costa del Golfo de México. El estado de Veracruz se ha caracterizado durante muchos años por pues las disputas entre diversas bandas criminales. Este hallazgo se realizó durante el fin de semana, insisto, en dos casas de Poza Rica, tras una previa orden de cateo. Se hablaba de una cantidad impresionante, bueno, todas las cantidades son fuertes, ¿no? Pero se hablaba de 34 cuerpos humanos desmembrados y en un refrigerador, en varios refrigeradores, varios frigoríficos. El día de ayer, el gobernador Cuitláhuac García, acompañado de las autoridades encargadas de aplicar la justicia en aquel estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer que hasta el momento tienen contabilizados los restos de 13 personas. Hasta el momento son 13 personas, no las 34. Esto desde luego no minimiza la tragedia ni el horror que representa, ¿no? Un hallazgo de este tipo. Sin embargo, ha sido complicado la identificación de los cuerpos porque, como bien lo has señalado, se trata de restos desmembrados que llegaron a ese lugar por causas que aún se desconocen, aunque también se ha manifestado que después de la detención de 6 personas por estos hechos, se dio a conocer que simple y sencillamente las bandas criminales que cometieron estos terribles asesinatos no tenían manera de deshacerse de los cuerpos de manera inmediata, prácticamente de generar fosas, literalmente, para enterrarlos, y por eso es que fueron guardados en los frigoríficos, algo que no se había visto recientemente en México. Terrible, Primitivo. Estamos hablando con Primitivo Olvera, periodista, coordinador de información de W Radio desde Ciudad de México. Y una pregunta que te tengo, Primitivo, tiene que ver con cuáles podrían ser esas posibles bandas criminales, digamos, que operan en la zona, que podrían estar involucradas en este hecho. Mira, últimamente ya son bandas locales, no pertenecen realmente a grupos del crimen organizado conocidos como los cárteles de la droga. Esa es una zona en donde siempre se habían presentado diversas organizaciones delictivas importantes, como el cártel del Golfo, por ejemplo, como posteriormente hubo un enfrentamiento entre el propio cártel del Golfo, estamos hablando ya de hace varios años, ¿no? El cártel del Golfo y los Zetas, que era un grupo criminal que originalmente fue formado como un ejército por parte del cártel del Golfo, es decir, eran desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano que se unieron al crimen organizado. También se ha detectado presencia ya últimamente del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el grupo delictivo más violento y de mayor extensión recientemente en el país. Sin embargo, por el momento, pues se habla de bandas locales, bandas que no necesariamente pertenecen a un grupo o a diversos grupos, aunque sí tienen relación con estos grandes cárteles de la droga, ¿no? Los remanentes del cártel del Golfo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, es una zona importante por el tránsito que representa, uno, por estar en la costa y también por ser paso rumbo a Estados Unidos. Veracruz colinda con el estado de Tamaulipas, que a su vez tiene una frontera con Texas, y por el estado de Tamaulipas pasan la mayor cantidad de mercancías que cruzan entre los dos países. Es un punto estratégico y es un punto en donde la violencia se ha generado no de ahora, sino ya desde hace muchos años. Estamos hablando de prácticamente 10 años, ¿no? O 15 años en donde la violencia no ha parado. Es un estado muy difícil y, bueno, pues un hallazgo más que tiene que ver con el crimen organizado, que ahora nos sorprende de manera muy, muy negativa. Así es. Ya para finalizar y muy brevemente, me gustaría conocer, Primitivo, tu opinión sobre la reacción del gobierno mexicano. El gobierno mexicano se ha limitado a guardar silencio, el gobierno del país. Todo el tema relacionado con la información generada tras este hallazgo lo ha manejado el gobierno estatal, simple y sencillamente dando a conocer información muy, muy, muy concisa. El día de ayer hubo otro hecho también muy violento que en el estado de Jalisco, en donde se habla
muerte de 5 jóvenes que desaparecieron horas antes, ¿no? Cinco jóvenes muy pues que simplemente fueron secuestrados y posteriormente fueron asesinados. Ese es otro tema que también ha conmovido a la opinión pública, que ha sido pues muy atendido por los medios de comunicación. Y esto, ¿por qué lo menciono? Pues porque nos da una idea de que los grupos criminales, de que la violencia está operando en buena parte del país, con noticias como estas que se suman ya a la larga pues lista también de noticias que todos los días tenemos en torno a ejecuciones, en torno a secuestros, en torno a desapariciones, que hoy por hoy es el principal problema de seguridad que enfrenta México. Muchísimas gracias, Primitivo Olvera, tengo un tema con la pronunciación de tu apellido, discúlpame, periodista y coordinador de información de W Radio desde Ciudad de México. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ti, muy buenos días. Y bien, a esta hora 10:20 de la mañana nos vamos a un corte. En la próxima parte hablaremos de la nueva subvariante del COVID que se está haciendo prevalente en los Estados Unidos. Ya venimos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y bien, vamos a hacer una entrevista que particularmente me interesa mucho por cuanto estoy haciéndole el quite a César Miguel Rondón hoy, ya que tiene COVID, está recuperándose, gracias a Dios, a pasos agigantados, y esta vez esos son pasos agigantados de verdad, no los que dicen en otros gobiernos que dicen a paso de vencedores y no vencen nada. Pues quiero entrevistar en esta ocasión a la doctora Flor Pujol, viróloga del IBIC, jefe del Laboratorio de Virología Molecular, sobre esta nueva variante del coronavirus que está bajo un monitoreo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de la EG5. Buenos días, doctora Flor Pujol. Buenos días, apreciada tocaya. Te iba a decir eso, sí. Flor, explícanos en qué consiste esta subvariante que pues consideramos es la que en este momento tiene César Miguel y que ha sido bastante benévola. Bueno, ante todo me alegro mucho de la franca recuperación de César Miguel y hablemos un poco de esta variante. Sabemos que ahora lo que es la COVID, si bien ya no terminó la declaratoria de pandemia, siguen habiendo casos y eventualmente hay que cuidarse cuando se tenga algunos síntomas, etcétera, ¿no? Está dominando el tablero de esta enfermedad la variante Omicron y toda su descendencia. Omicron ha tenido una descendencia impresionante, más de 300 linajes, sublinajes, etcétera. Empezamos con BA1 a BA5 y ya estamos hablando de este nuevo ERIS, esta nueva variante ERIS que está bajo investigación por la OMS, variante de interés, como la llama la OMS, que es la EG.5. Ha pasado varias generaciones de sublinajes. ¿Qué características tiene? Tiene una mutación adicional que es su ancestral, que es la XBB 1.9.212, no recuerdo ahorita el último número, que a su vez es prima cercana de la famosa XBB 1.5, de la cual se habló mucho en la anterioridad y que pensamos que iba a desplazar a todas y resulta que ya hay nuevos sublinajes en el tablero, ¿no? Así es. ¿Qué caracteriza esta nueva cepa? Entonces tiene una nueva mutación que la hace un poco más transmisible, un poco más de evasión a la respuesta de anticuerpos y por eso es que está creciendo. Mayor número de casos en este momento en China, en Estados Unidos hay un número significativo, está en Europa, en algunos otros países de América como Panamá, Colombia, Argentina, pero no hay evidencia de mayor gravedad. Recordemos que hubo una variante, la variante Delta, que estuvo asociada a una gravedad bastante mayor significativamente que las otras variantes y que en general la manifestación de Omicron ha sido más leve, con menor gravedad que la que se produjo con la manifestación de Delta. Sí, me gustaría, Flor, ¿sí? para efectos de nuestra audiencia, que digamos no maneja mucho el tema científico per se, pero sí le interesa, digamos, cómo se expresa esta
esta nueva cepa, a conocer un poco los síntomas. Yo puedo decir los que percibí que empezaron a ocurrirle a César. Fue primero como un malestar estomacal, después una opresión como a la hora de respirar y después pareció como un resfriado. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí, pero es importante que no se puede diagnosticar una variante, ni siquiera la COVID, por los síntomas. Claro. Porque tenemos influenza, tenemos virus respiratorio sincitial y las variantes, si bien algunas han tenido alguna manifestación clínica más grave, como hablaba de la Delta, es una necesidad mayor de hospitalización. Por los síntomas se puede asegurar, así tengo la EG.5. Claro. No, para eso está la vigilancia genómica y los análisis moleculares. Pero de todos modos, no importa saber cuál es la variante que lo está a uno afectando en este momento. Sencillamente, los medicamentos, los antivirales, cuando se recomienda usar antivirales, son los mismos y no ha habido variación en el manejo clínico del paciente. Lo único es, bueno, obviamente, evaluar la saturación de oxígeno para ver si amerita o no un tratamiento, una hospitalización, claro, que cada vez se ha hecho menos frecuente, gracias a Dios, con esta enfermedad, porque la variante Omicron está asociada a menos gravedad que la Delta y porque todos hemos ido acumulando, se ha ido acumulando en el mundo lo que se llama la inmunidad de rebaño, por la vacunación importantísima, por todos los refuerzos de vacunas y las dosis de vacunas que se han administrado, y por la infección. Y entonces hemos acumulado esa inmunidad híbrida, que es de vacunación y de infección, que hace que el curso en general, con pocas excepciones, el curso de esta enfermedad es menos grave que antes. Maravilloso, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, doctora Flor Pujol, viróloga del IBIC, por esta entrevista que nos ha brindado en el día de hoy. Tocaya. Gracias, saludos. Sí. Y bien, nosotros seguimos ahora, vamos con las noticias. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó hoy a Estados Unidos y sus aliados de echar leña al fuego en el conflicto en Ucrania y otras regiones del mundo en un video mensaje de saludo a los participantes en la 9ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Estados Unidos, dijo, busca, entre otras cosas, reformatear el sistema de interacción interestatal que se ha desarrollado espontáneamente en la región de Asia y el Pacífico, dijo el mandatario ruso. Sí. Y ahora venimos con la entrevista que estábamos esperando con John Machado, periodista de la redacción de Conectas en Ecuador. Se trata de un nuevo asesinato en las últimas horas de Pedro Briones, un líder del partido político de la agrupación Revolución Ciudadana. Buenos días, John, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, con todos, gracias por el espacio. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. John, me gustaría conocer un poco cuál es el contexto en el cual ocurre este asesinato y el perfil de Pedro Briones. Bueno, que sí, Pedro Briones era un dirigente de la provincia de Esmeralda, ubicada en la zona norte del país, en la costa norte del país, justamente en la frontera. Pedro, vamos a hacer algo. Vamos a hacer nuevo contacto con Pedro porque se escucha mal. Creo que la podemos llamar desde mi teléfono a su teléfono directamente, Laura. No, pero no por WhatsApp, sino por teléfono, para que evitemos que se le caiga por un problema de señal. Les cuento un poco lo que tengo hasta ahora. Pedro Briones es un líder del partido político de la agrupación Revolución Ciudadana, pues fue asesinado días después del asesinato también del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Creo que sí tenemos conexión ahorita en buen estado con él, esperemos que sea así. Seguimos contigo, John. ¿Sí? ¿Nos decías, John? Sí, sí, precisamente les comentaba que Pedro Briones era un dirigente de la zona norte de Esmeraldas, frontera con Colombia, una frontera caliente porque precisamente en este sector, en San Mateo, de donde es originario Pedro Briones, se mueve gran cantidad de droga, especialmente cocaína,
que sale luego por puertos ecuatorianos, según lo han señalado autoridades y la propia Fiscalía del Ecuador. Pedro Briones era un dirigente sindical, un dirigente más bien popular que estaba afiliado y era parte del movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa. Este crimen se habría dado, según fuentes cercanas a las personas que estaban junto con Pedro Briones, a sus familiares, a sus allegados, por varias amenazas que habría recibido ya Briones en días anteriores, precisamente por sus temas proselitistas y por sus temas sindicales también, en apoyo a, sobre todo, pescadores artesanales y a algunos movimientos populares en la zona que buscaban incrementar o tener mayores derechos y mayor protección frente a la arremetida de la narcoguerrilla en el sur de Colombia y también pues de los grupos narcodelictivos en el norte de Esmeraldas. Pedro Briones se suma ya a una lista que empieza a ser larga de políticos que han perdido su vida, de dirigentes o de candidatos que han perdido su vida en este proceso eleccionario, que hay que destacarlo, ha sido el más corto que ha tenido Ecuador, esto debido pues a la muerte cruzada y a las elecciones anticipadas que dieron paso a una campaña bastante rápida, bastante corta, que sin embargo se ha cobrado varias vidas, no solamente de la Revolución Ciudadana, el ya conocido también caso del asesinato de Fernando Villavicencio la semana anterior, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye, también un candidato a la Asamblea Nacional, también en Esmeraldas, en la misma provincia, quien iba a terciar por Otto Sonnenholzner, quien fue vicepresidente de la República en la época de Lenín Moreno, y también un atentado en los últimos días en la provincia de Los Ríos contra una candidata asambleísta del presidenciable Yacu Pérez, presidenciable de izquierda por el movimiento Unidad Popular. Es decir, han sido múltiples los ataques, no solo dirigidos a una organización política, y esto ya preocupa de sobremanera tanto las tiendas políticas como la propia ciudadanía. Hay que destacar que en días anteriores el gobierno tomó la decisión de trasladar a alias Fito, quien es cabecilla del mayor grupo delictivo organizado del Ecuador, Los Choneros, hacia la cárcel de La Roca, una cárcel de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Guayaquil. Este traslado ha provocado que ayer decenas de motorizados con armas hayan sitiado la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, exigiendo el retorno a ese centro penitenciario de alias Fito, y se hayan dado también varias amenazas, no solo a políticos, sino a ciudadanos. Sí, John, es terrible lo que cuentas porque pareciera que el poder está en manos entonces de estas bandas delincuenciales que se prestan a tener el poder de aparecer en las calles y recriminar por el traslado de un narcotraficante, que pueden asesinar por la libre a cualquier dirigente político, que pueden tratar con estas acciones de influir en los resultados de las elecciones este domingo. ¿Con qué seguridad va el ciudadano ecuatoriano en algunas de estas zonas a votar el domingo? En zonas calientes, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, que es donde se han dado 2 asesinatos en este proceso electoral, se han extremado las medidas de seguridad. Allí ya los militares han salido a las calles, de lo que ha podido reportar la gobernación de Esmeraldas, y ellos estarán presentes de manera reforzada en los procesos electorales, en los comicios del día domingo. Sin embargo, hay temor en otras ciudades, en otras provincias como Guayas, que también ha sido uno de los epicentros de la delincuencia, donde a pesar del refuerzo de los estados de excepción que ha firmado el presidente Guillermo Lasso, se han seguido suscitando hechos delictivos como el que te comentaba de sitiar la penitenciaría del Litoral. Es decir, las garantías son pocas, la mayoría de la población realmente está temerosa. Hoy varios gobernadores a nivel nacional han salido a dar ruedas de prensa, a llamar a la calma, a hacer un llamado a convocar a la gente que se acerque a los centros electorales a ejercer su derecho al voto, pero sí hay un ambiente de zozobra a nivel nacional a la espera de lo que pase el domingo. Muchísimas gracias a John Machado, periodista de la redacción de Conectas en Ecuador, desde Quito. Gracias.
Gracias a ustedes. Sí, es muy lamentable lo que se está viviendo en el Ecuador. También ayer Cristian Zurita y Andrea González. Cristian es el que está tratando de ser el sustituto de Fernando Villavicencio pues en la tarjeta electoral. Y Andrea González afirmaron en CNN que los quieren sacar de la contienda bajo consideraciones legales ordinarias, pero que esto no se trata de una elección de carácter de esto se trata de una elección de carácter extraordinario. Se les ha prohibido, dijeron ellos, hacer publicidad que por supuesto debe ser replanteada, pues ya no es el mismo candidato el que va a representar al partido. Es decir, la situación está también complicada en ese sentido. Las expectativas de estas elecciones, pues, no auguran tranquilidad y sosiego que son las necesarias a la hora de que el ciudadano se acerque a las urnas a ejercer el derecho al voto. Vamos entonces a un pequeño corte y en la próxima parte les invito a conocer a 2 emprendedores hondureños. Me siento muy feliz de compartir con ustedes este aspecto. Para quienes me conocen, me he dedicado a contar historias de emprendedores y esta historia de los hermanos hondureños con una aplicación dedicada a inmigrantes es verdaderamente valiosa. Quédense que ya venimos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. A las 10 y 44 minutos de la mañana, vamos entonces a Chicago, Illinois, a hablar con Joel Arzu, cofundador y director creativo de la aplicación CoVoice. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Un gusto show. Conocerte y compartir contigo. Les voy a contar un poquito brevemente de qué se trata esta historia. Tanto Joel como Regis Arzu, originarios de Honduras, crearon la aplicación CoVoice que ayuda a los migrantes a que se puedan comunicar. Esta historia evidentemente arranca con tu propia condición de migrante. Cuéntanos. Sí, bueno, mi mamá, la historia de CoVoice nació de viendo la dificultad que tenía mi mamá cuando llegó a los Estados Unidos desde Honduras. Y vimos, mi hermano y yo vimos que en situaciones críticas, por ejemplo, en las situaciones médicos, hablando con el doctor, o en las reuniones de padres y maestros, comunicando con la maestra, en varias situaciones legales y otras situaciones donde se encuentran inmigrantes con dificultad comunicando con gente que no hablan español. Ahí nosotros fuimos los intérpretes de nuestros padres. Y hace noviembre del año pasado subimos el app CoVoice para ayudar a personas como mi mamá, como mi papá y tías y otras familias que ayudamos, que de eso nació, de esos recuerdos y experiencias nació la idea del app CoVoice, que lo conecta a personas, latinos inmigrantes, con más de 400 intérpretes que tenemos en nuestra aplicación que le ayuda. Me interesa saber un poco cómo funciona. Ayer estuve metida para ver justamente covoice.io, estuve metida viendo un poco las imágenes de lo que es la aplicación, pero me gustaría que nos explicaras a quienes estamos escuchándote cómo funciona, cómo se descarga y qué costo tiene. Sí, claro. Bueno, estamos disponibles en la tienda App Store o Google Play. Entonces, cuando uno primero empieza, entra a cualquiera de las dos tiendas y va a poner CoVoice y va a aparecer un mundo, el logo de CoVoice. Apretar el botón para descargar y después, cuando ya se descarga en teléfono, ahí va a empezar a crear tu cuenta con tu nombre, apellido, usuario, todos los datos, información, contraseña. Y cuando ya está todo listo, y lo más importante es también conectar su tarjeta de débito o crédito y poner fondos en su cuenta, como $5. Ahí es como asegurancia. Siempre explicamos así, para la gente que
que lo usa por primera vez, hay que tener como ya dinero ahí para cuando toca el momento para comunicarse y conectarse con un intérprete. Bueno, ya que ya se creó el cuenta, la cuenta, uno va apretando cuando ya llega el momento, ¿verdad? Uno aprieta busca intérprete y tenemos varias situaciones, 3. Legales, tenemos expertos, intérpretes que tienen experiencia legales, en situaciones legales, en situaciones médicos, y otros como de día a día ahí que están en la tienda, que son menos que experiencia que se necesita, son otros latinos que hablan inglés y español perfectamente, pero que califican, para que nosotros mismos le entrevistamos a ellos para ver que sí pueden estar en nuestra plataforma. Entonces, ¿cómo funciona? Si vamos a suponer, yo estoy en una entrevista médica, me está hablando el médico en inglés, yo cuadro ya previamente al traductor con el que voy a trabajar a través de la aplicación de CoVoice. ¿Qué ocurre? ¿Le coloco la llamada? ¿Cómo hago? Sí, aprieta el botón médico y cuando aprieta el botón médico, los 300 médicos expertos de intérpretes profesionales que tienen experiencia interpretando médico van a recibir una alerta en el teléfono de ellos y cuando ellos aceptan va a empezar a aparecer diferentes opciones en tu teléfono de intérpretes. Puede ser 8, 10, toma como 8 a 15 segundos para que se vaya acumulando las opciones. Ahora el precio. Cada intérprete maneja su propio negocio de intérprete adentro de CoVoice. Así que ellos ponen su precio de uno puede ser 45 centavos por minuto, otro 80 centavos por minuto. Entonces todo depende en qué ellos quieren cobrar. Aprieta el botón digamos María, estoy inventando un nombre, María Intérprete, que está cobrando 45 centavos por minuto. Ella va a recibir la llamada y van a estar conectados en menos de 15, todo ese proceso en menos de 15 segundos y ya está alguien ahí para ayudarte en vivo como FaceTime, en video y audio. Es como tener al traductor sentado contigo en la consulta con el médico, entonces. Exactamente. Maravilloso, porque en realidad también no solamente se trata de entender el inglés, sino que hay modismos particulares y tecnicismos en algunos momentos que son difíciles de entender para una persona que está iniciándose aquí. Detrás de esto me hace sentir muy contenta porque detrás de esto está la historia de una familia y es una manera de honrarla, Joel, es una manera de, con esta acción, honrar a tantos que como tu madre han hecho vida aquí en Estados Unidos con ese temor inicial por equivocarse, porque las cosas no les salgan bien, temor incluso hasta de asistir a un médico aunque se sientan enfermos, porque no saben cómo manejar una posible conversación. Y esto evidentemente es un apoyo fundamental para ellos. Sí, eso siempre el logo y lo que siempre decimos con CoVoice es fortalece tu voz. Que queremos que todo el mundo se siente que tiene apoyo, ayuda con un intérprete personal, profesional que está al lado de los inmigrantes, porque existen intérpretes de parte de las empresas grandes, del hospital, uno puede entrar y los intérpretes que usan ellos es como que no está para ayudar al inmigrante primero, ¿me entendés? Claro. Entonces, por eso lo hicimos, porque queremos que cuando la persona sale del hospital tenga también ayuda en cualquier situación fuera del hospital también, para que ellos se sienten que pueden manejar independiente de cualquier lugar en el mundo, porque funciona CoVoice no solamente en los Estados Unidos, pero toda parte del mundo. Maravilloso. Recuerden, amigos, estamos hablando con Joel Arzú, originario de Honduras, su familia. Él y su hermano Regis han creado la aplicación CoVoice, que ayuda a los migrantes a que se puedan comunicar de manera efectiva en distintas oportunidades en las cuales tienen que enfrentarse a un inglés y a un área de conocimiento que no es su fuerte. Me gustaría también preguntarte, ¿qué ocurre cuando una persona no tiene fondos? ¿Están ustedes buscando una alianza con alguna ONG o alguna organización que les brinde apoyo para que aquella persona que no tiene fondos pueda contar con esa asistencia?
Sí, eso es el sueño de nosotros, es unirnos con un socio que pueda ayudar a financiar Cowboys para que pueda ser gratis para los inmigrantes latinos, porque sabemos que no tienen mucho dinero, entendemos esa parte. El precio no es tan costoso ahora, es como es lo más bajo que podemos hacer, de los 45 centavos por minuto, etcétera, pero lo queremos que sea gratis, que sin costo. Entonces, para eso sabemos que necesitamos ayuda, apoyo de nuestro país, un gobierno, una organización que pueda ayudar. Entonces, si están escuchando, por favor, contactarnos, comuníquese conmigo para que podamos hacer esto juntos y ayudar a muchas personas que no, como tú dices, es cierto, hay muchas que no tienen fondos, que llegan sin documentos y necesitan ayuda. Claro. De verdad, muchísimas gracias, Joel, en nombre de tantos inmigrantes que están empezando a hacer su vida aquí en los Estados Unidos. A ti y a tu hermano, gracias por esta iniciativa tan valiosa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Era Joel Arzú, cofundador y director creativo de la aplicación Cowboys. Con este tema nos vamos. En Conexión Radio fue una producción para Éxitos 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, en la edición y montaje Jesús Carreño, en los controles Daniel Patiño y ante el micrófono haciéndole el quite a César Miguel Rondón, que sigue recuperándose del COVID, quien tuvo el inmenso gusto de hablarles y acompañarles hoy, Flor Alicia Anzola.